Por si las moscas, vamos a hablar de las elecciones internas en Morena. Me acompaña nada más y nada menos que Porfirio Muñoz Ledo, que es uno de los testigos y protagonistas principales de la historia política mexicana en los últimos 50 años, por lo menos. Además de haber sido presidente ya de dos partidos. Porfirio, muchísimas gracias por aceptar esta Gracias a ti. invitación a Por si Gracias. las moscas. Em, Gracias. la primera pregunta es, Morena pasa de ser un movimiento a convertirse en un partido formal y todavía hay mucho trabajo por hacer. Si usted ganara estas elecciones, ¿qué plan tendría para el partido? Creo que lo viniste bien. Un movimiento sin partido que tiene que consolidarse. Pues lo que yo propongo es exactamente la respuesta al problema que estás planteando. Ok. ¿Cómo es posible que después de varios años, muchos más, cuando menos desde el 2006, estemos en este movimiento y todavía no hayamos podido construir un partido? Si no podemos hacerlo, pues no vamos a tener duración. Nada más te hago una reflexión. El PRI va a cumplir 100 años. Se fundó en 29. El PAN va a cumplir 90 años. Se fundó en 39, se inició el PAN. Primero también como movimiento confesional, hay que decirlo. Bueno, PRI fue la expresión del gobierno en un partido. Fundamentalmente el ejército. Eran todos los jefes de zona, estaban ahí para unificar a los revolucionarios. Bueno, ¿tú te imaginas que Morena dure 6, 12, 18? No lo ves. No, bueno, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Ese es el tema, ya le diste. Como movimiento nos podemos evaporar. Ha sido gracias fundamentalmente al liderazgo de Andrés Manuel. Pero precisamente porque hemos sido mucho movimiento, hemos sido también poco partido. Y además, a veces muy contrapuesto. La frase de AMLO es, cuando una ola es muy grande, también arrastra mucha basura. Sí, es. Entonces, hay diversos tipos de interés. O sea, está hablando de que habría que limpiar también cosas del movimiento. No purgar, porque suena muy feo. Ajá. Parecemos nazis. No, pero depurar, claro. Sí. Hay que ver cuándo es la posición de la gente que quiere, si ha metido dinero, porque hay mucha gente que ha metido dinero. El Tribunal Electoral ha sido corrompido, no solamente por nosotros. Eso hablamos después, nos estaban dando una elección sin pies y sin cabeza. Entonces hay que construir el partido, así. Muy bien. Ya lo hice cuando el PRD éramos una... Eran también un movimiento. Eran muchos movimientos. Ese era mucho más complicado que ahora. Nosotros, Cuauhtémoc, Ifigenia y yo, rompimos al PRI en dos, de cierto mérito, y creamos en este país el pluralismo político verdadero. Pero va avanzando, y luego se van fundiendo. Simplemente la declinación de Berto Castillo, ¿te acuerdas? Sí. Son 11 partidos. El Partido Comunista, los trotskistas, una serie de movimientos y de partidos. Ahí fue mucho más complicado. Afortunadamente, como fueron entrando después, ya teníamos una estructura base, y yo era el coordinador del frente, entonces empezaron a acercar a nosotros. Pero para llegar a un acuerdo de verdadera unidad, estudiamos el modelo uruguayo de acá, para que nadie perdiera personalidad. Y luego lo que fue la prueba de fuego, me encargaron los documentos básicos. Hay el mejor programa de izquierda que se haya hecho para mí, desde el año 90. Y ahí se definieron las gentes en la discusión de las ideas. Fue fantástico, universitarios, grandes personalidades de la izquierda intelectual, con Pepe Bolder, con Arnaldo Cordera. Bueno, fue maravilloso. Con Fernando, sí, como Arnaldo Córdoba, sí, como Ronaldo Cordera, que mencionaban los nombres. Claro. Entonces tuvimos la oportunidad de definir un gran objetivo histórico de la izquierda, que no lo había muchos,
muchos. Obviamente un trotskista no pensaba como un socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí es mucho más fácil, porque no hay propiamente partidos, hay organizaciones, hay movimientos de base y hay muchos ciudadanos. No nos vamos a enfrentar a una tarea de ese tamaño, nos duró 2 años. Sacar la organización, sacamos todos los estatutos, programa de acción, plan de acción y programa. Bueno, entonces, lo primero es darle armonía interna, oyendo a todos los compañeros. Afortunadamente, la declaración de principios ya la hicimos. Es cuando se funde el partido, y Martí Batres es el primer presidente. Por cierto, Martí, que es un gran amigo, nos va a ayudar en esta parte, en la parte ideológica, porque él es el fundador de los estatutos también. Claro. Luego, organizarlo. No tiene muy poca territorialidad. Yo tengo reportado que en más de 17 estados, de que no tiene estructura orgánica el partido, a lo más en 17 estados. Y con los demás, o no tiene comité estatal, o existen 2, lo que es peor, o hasta 3. Entonces, el trabajo territorial debe ser muy importante. ¿Por qué? Por razones obvias. ¿Cómo vamos a procesar las elecciones para 17 gobernadores? Exactamente, es lo que le quería preguntar. Usted tiene 2 retos fundamentales, que es unas elecciones en un año y obviamente las elecciones presidenciales en 3 años, 4 años. Sí, esos son los grandes retos. Ahora, vamos a ir a Palacio Nacional a preguntar, ¿no? En primer lugar, porque el presidente, el compañero Andrés Manuel, no suele preguntar y deja que cada quien tome su iniciativa. Así hemos trabajado él y yo ya un titipuchal de años. Es muy respetuoso de las opiniones de los demás y quiere tener un partido al que le pueda dar espacio. Él no puede ir a todas. Él no puede, por ejemplo, sería imposible, él no lo haría nunca, dirimir las elecciones en las mañaneras. Eso no lo va a hacer. Tiene que haber una división de funciones. Ese es el tema. Primero, ya lo dijiste, las intermedias. Porque además, por primera vez, Andrés Manuel no va a estar en la boleta. Porque se frustró lo de la revocación de mandato. La revocación de mandato, sí. Entonces no va a estar por primera vez en la boleta, lo buscas y no va a estar. No va a ser candidato a nada. Entonces, eso requiere también mayor presencia partidaria. Porfirio, perdóneme, vamos a un corte porque se nos está terminando el tiempo y regresamos con usted para hablar de la presidencial. Esta semana en Un Día en Casa tenemos 7 miradas nuevas en torno a la creación audiovisual que hablan precisamente de estos días de pandemia. No se los pierdan porque en ellos hay una serie de reflexiones, hay una serie de elementos que nos generan desesperación, gozo, imágenes entrañables, placer, etc. Todo eso es lo que nos ha dejado la pandemia en géneros enormemente diversos que van desde cosas muy divertidas como la comedia, la animación, hasta historias profundamente reflexivas a partir del experimental. Disfrútenlo por aquí, por Canal 22. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno. Estoy hablando nada más y nada menos que con Porfirio Muñoz Ledo, que ahora es candidato a la presidencia de Morena. Estamos hablando del proceso interno y de los retos que significa la construcción de un partido. Porfirio, hablábamos antes del corte de las intermedias. Usted decía, por primera vez López Obrador no va a estar en la boleta. Hablemos ahora de las presidenciales. ¿Qué reto representa para usted? Pensar en el futuro, pero no en el futurismo. ¿Me entiendes? A ver. Porque si se empiezan a colar, sí, es lo mismo que en cualquier partido grande. Sí, como se llama en el PRI, decían al viejo estilo, decían, el que se mueve no sale en la foto. Okay. Bueno, y a lo mejor sí sale. Ya va a correr mucho dinero para algunos precandidatos. Vamos a crear
es lo que me entusiasma. Así intelectualmente me he dedicado a los partidos y estudio toda la vida. Un método de selección presidencial que no sea el del PRI, el de los tapados, el de los trancados internos, el de comprar periodistas si todavía se dejan, sino algo democrático. ¿Cómo se elige al primer ministro en la Gran Bretaña, por ejemplo? Pues es el liderazgo del partido. Claro. Y coinciden los sistemas parlamentarios con el líder del partido, salvo excepciones. Los estados parecidos es el primer ministro, ya jefe de Estado, o es la reina o el rey, un presidente republicano. Entonces, experiencias hay montones en el mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un origen histórico-político distinto. Hemos sido un país de caudillos y esto se vuelve a reproducir en los partidos. Entonces, es una gran tarea. Es lo que más me entusiasma. Cómo diseñar y cómo llevar a cabo un sistema de sucesión presidencial que no desborde al partido, que siga normas, que no se preste a inmoralidad. Cuando yo digo pensar en el futuro, pero no hacer futurismo, es eso. Tiene que salir de un debate de los problemas, de una discusión. Luego que hay un método verdaderamente democrático, que está más o menos en los estatutos. Tú lo dices con razón, ese es el gran reto que tenemos. Crear un nuevo estilo democrático para las elecciones internas de un partido en el poder. Muy bien. Le quería preguntar lo siguiente. Usted, Dime. Cuando estaba en la Cámara, fue crítico a algunas políticas de López Obrador, particularmente en el tema de migración. Criticó también el manejo del COVID, la política de austeridad. Ya hablaba hace rato de la relación que usted mantiene con el presidente. ¿Cómo será si usted es presidente del partido? En primer lugar, yo no soy parlamentario y no tengo que tomar posición sobre cada iniciativa. Yo siempre he tenido mi propia opinión. A eso nunca voy a renunciar. Y lo acaba de reconocer el presidente del observador, porque él me respeta y porque yo respeto muchísimo. Yo no tuve diferencia con los programas fundamentales del gobierno, sino con programas, y yo he sido miembro de 2 gobiernos, que son del ala derecha del gobierno. ¿Ya me entienden? Por ejemplo, el tema de la migración. Estando en Tijuana, hace tiempo está grabado, se repitió mucho en la televisión, me dieron la palabra, ahí en Tijuana estaba el presidente, y dije con toda claridad, sin prepararme antes, aquí hay 2 problemas. Los mexicanos en el extranjero hemos tenido que luchar, convenciones, hablé de Marrakech, etcétera, que siempre nos han dosificado. Y lo del sur, desde hace muchísimos años, los Estados Unidos han forzado al gobierno de México para que cierre la frontera sur, ¿sí? Y le haga el trabajo sucio. Y ahora Trump se está mandando pagar, está aprobado caravanas para sacarlas en la tradición americana. Entonces luego nos obliga o nos fuerza a que ataquemos las caravanas y entonces dice, miren, México me está ayudando, había una invasión de Estados Unidos. Le estamos haciendo el juego a Trump. El presidente me aplaudió muchísimo. Y tengo diferencias de otro tipo también, pero no son del fondo de los problemas. Por ejemplo, yo soy muy avanzado en el tema de las mujeres y estoy por la igualdad sustantiva, que es más allá que la paridad. Tú puedes localizar en qué cuestiones he tenido, no disidencias, la convergencia es casi total, sino opiniones propias, por favor. Lo que pasa es que ahí se cultivó una disciplina casi de escuela privada, perdóname que te diga. No le daban a uno la palabra si no la autorizaba. Por eso alguna vez pedí 1 minuto al presidente y aventé un trancazo. 1 minuto, porque no me lo daba mi coordinador. Ahora adversario, pero buen amigo. Exacto. Vámonos un poco al pasado y cuéntenos, en primer lugar, por qué se acercó a Andrés Manuel López Obrador desde 2006 o un poco antes. No, 89, mira, es muy sencillo. Ajá. En 88 es el movimiento, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Con el PRI. En el 86, octubre, es la fundación de la Corriente Democrática. Uh-huh.
Luego la lucha dentro del PRI porque nos dieran independencia. La negativa total del PRI a aceptar que hubiera corrientes. Por eso nosotros sí las aceptamos. Sacamos a un presidente del PRI, lo brusco, llegó otro, que era compañero de la generación, pero la Madrid no nos quería dejar pasar a ningún costo. Entonces nos rebelamos, propusimos a Cuauhtémoc a la presidencia, empezamos a llenar las plazas del país. Entonces fue una insurrección contra el sistema. Andrés era muy joven todavía. Yo lo conocí en 89 por la primavera. Estábamos, Cuauhtémoc y yo, por cierto, las oficinas que nos prestaba el PPS. Pero Cuauhtémoc estaba dentro y había salido y llegó Andrés, no lo conocía yo, muy delgado, así con un aire muy espiritual, debo decirte, muy moreno. Me dijo, ya, ¿cómo está usted? ¿Tú quién es? Ya, perdón, yo sabía quién era. Y yo, pues, básicamente, tengo mucha relación con Tabasco. Y le dije a Cuauhtémoc, y empecé a platicar, lo tocamos, y ahí tuvimos nuestra primera conversación. Entonces él jugó ya por el Frente Democrático Nacional, partidos corruptos que nos traicionaron. No ganó, nos robaron. Entonces ya empezó a ser el líder del partido, el líder más fuerte que teníamos regionalmente. A mí me tocó después la presidencia del partido, después de 93 a 96. Y en esa época tuvimos una gran relación porque era un fantástico líder popular y porque queríamos tener cuando menos en media docena de estados líderes de ese tamaño. Claro. Así que obviamente lo apoyamos con todo. Y luego yo le entregué el partido a Andrés Manuel. Y luego todos, es una vida, hombre. Claro. Es una vida. Bueno, vámonos a un corte, Porfirio, le propongo, y regresamos con usted. Está bien. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. SEP. San Ildefonso es ahora el escenario que recibe a Claudia Hernández, lugar que está listo para compartirnos la riqueza de cada uno de sus rincones. Algunos habitantes de la comunidad dedican su tiempo a elaborar figuras de barro. Esto ha caracterizado a la región y para muchas familias es esta su única fuente de ingresos. San Ildefonso, miradas sin filtro. Nuevo capítulo, domingo, 16 horas. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Porfirio Muñoz Ledo. Estamos comentando las elecciones internas de Morena, pero también hemos aprovechado para hablar algunos temas del pasado, de la relación del propio Porfirio Muñoz Ledo con Andrés Manuel López Obrador, de la manera en que el propio Porfirio Muñoz Ledo expresa sus opiniones que a veces no convergen con el gobierno. Pero quería preguntarle, Porfirio, ¿qué significó para usted entregarle la banda presidencial al primer presidente de izquierda del país pues, de la historia moderna? Bueno, muy emotivo, y debo decirte, es de esos pensamientos que te vienen desde mucho antes, que empiezas a soñar en ese asunto. Además, yo estaba en la posición para hacerlo. Cuando se hizo la lista de Morena, yo acepté un lugar 12 o 20, no importaba. Entramos en la sección cuando menos 30. Pero sí le pedí, a través de la persona que fue nuestro intermediario, a través de él, le pedí que podía estar en cualquier lugar, pero que ya le había pedido yo poner en la banda. Y que se rió mucho y dijo, claro, diga el licenciado que sí. Y ahí, bueno, por toda la relación, pues era muy simbólico de todo lo que hemos vivido. Claro, era una manera No. que Y le además, tocaba a usted históricamente.
Y además no fue solo la puesta de la banda, fue un fenómeno bastante complejo, porque entonces era en diciembre y en septiembre entraba uno. Me tocaron 3 meses de transición con, ¿cómo se llama? El del copete, hombre. Con Peña Nieto. Hasta el nombre se lo lleva la historia. Entonces yo tuve que tener una relación tersa para evitar un problema mayor, pues todo Claro. está en el poder. Y conviví, fui a las fiestas patrias, platicamos, fui varias veces a Los Pinos y luego creamos una comisión que peinó absolutamente todo. En la Andrés Manuel estaban 5 gentes de toda su confianza, incluyendo, por decirte, el fiscal actual de la Federación. Entonces vimos temas de seguridad. Vino gente que tenía que ser de acuerdo, pues era la primera vez que cambiaba de partido el poder en este país. Claro. Nunca en su historia había cambiado de partido, sino por un movimiento armado. Todo el siglo XIX y el siglo XX también. Madero es una excepción, fue medio movimiento. Bueno, salvo la idea del PAN, lo que pasa es que el PAN fue un implante, ¿no? Pues que salió muy chipote. Ahí es la primera alternancia, pero aquí es una alternancia real, alternancia ideológica también. Tuvimos que peinar todo en uso, el ejército, habían representantes extranjeros, muchos jefes de Estado y de gobierno, coordinarse con las embajadas, porque el recinto y la sede era la Cámara de Diputados, que tiene sus propias decisiones. Entonces costó mucho trabajo eso, y por fortuna nos salió planito, porque tenía mucho temor Peña de que se le echaran encima, hasta físicamente. Tuve que hablar con los liderazgos, darle seguridad. Todavía le aventaron. Le dijo, oigan, licenciado, con toda protesta, ustedes me aventaron fajos de billetes, no eran billetes, eran papeles con una liga, y no sabe usted lo que duele, licenciado. Me sacaron como 10 chipotes, me dijo. Y ahora, ay, si la aventaron la otra vez. No me pida eso, ¿cómo voy a impedir que le manden a usted los trollos esos? Es que duele mucho. Pues digo, bastante la ha gozado y yo no puedo impedir una cosa. Pero no lo van a agredir, se lo aseguro. Ya, que sea tersa la asociación. Entonces ese tipo de tareas nos han unido mucho. Muy y, bien. Bueno, me dan cierta autoridad política y hasta moral para hacerlo. Claro. Porfirio, usted es un hombre increíblemente conocido por el público mexicano, pero conocemos menos a su compañera de fórmula, que es Citlali Hernández. ¿Por qué no nos habla un poco de ella? Bueno, ella es una militante de aquí de la Ciudad de México, Iztapalapa, una gran formación intelectual, fíjate, una mujer de izquierda, que es senadora, tiene 30 años y es senadora. Uh-huh. Es una senadora muy destacada, de veras muy representativa de grupos sociales. Ahora, legalmente, es otra de las cosas que está mal hecho todo, no podemos jugar como fórmula, sino cada uno tendrá su votación. Sí, tenemos que ganar por una mayoría aplastante, porque ¿qué tal si hay otra secretaria general que gana? Exacto. ¿Qué voy a hacer yo? O al revés, que ella gane y yo no gano, y que le toca ser la secretaria de, digamos, mi amigo Alejandro Rojas. Bueno, esos son como los animales míticos, como un centauro. Con cabeza de toro o de caballo y cuerpo de no sé. Oiga, bueno, otra pregunta que tengo que hacer es un poco fuera de este tema partidista, pero siendo usted uno de los grandes protagonistas de la política mexicana de los últimos años, y estando metidos en una de las situaciones, estoy seguro, más difíciles de los últimos 50 años, que es una combinación entre una pandemia y una crisis económica, ¿cómo sacar el país de este trabazón, de este atolladero? Bueno, esa es una tarea
en las que nos corresponde también opinar. Hace 2 meses organizamos un coloquio virtual con 39 de los más calificados economistas del país. De izquierda, de centro izquierda, de centro, dos subdirectores del Banco de México, 3 exdirectores del Banco de México, para decirte, exministros de Hacienda, y bueno, expertos en todos los temas. Y hicimos un documento que te voy a mandar. El tema, esa es nuestra conclusión. Y en eso podemos tener también una diferencia, eventualmente, con la política económica. Pero también hay que ver quién está empujando del otro lado. El país no va a salir sin déficit interno, de preferencia. Lo está haciendo Estados Unidos, se está aceptando arriba de 11 de déficit público. En Europa el promedio es 7 por país. En total Europa tiene 40 y tantos de déficit. ¿Qué significa? Que el crédito externo es más complicado porque puede acabarse nuestra capacidad de pago. Hay una recesión. Cada vez si cierra la recesión tendrás menos capacidad de pago. Y puede que llegue un momento que se te crucen las pitas y es muy peligroso. Entonces nuestro grupo, somos muchísimos, proponemos muy sencillamente, ya me están anunciando que cambia la función de los bancos de desarrollo, ojalá y estén pensando. Es muy sencillo y no es complicado. Tú emites bonos del gobierno, punto. Ahí nadie pierde. El gobierno no pone un centavo, emite bonos. Esos bonos los compra el Banco de México. Es decir, el Banco de México es el acreedor del gobierno. El Banco de México tiene reservas que superan con mucho eso. Y entonces lo inyecta a la economía a través del desarrollo. Segunda receta, gasto austero, pero por Dios, no bajar el gasto público. No gastar menos, gastar mejor, ¿me entiendes? Si en esta crisis que estás cerrando todo, salgaros todo lo que quieras, sí, fíjate, 2 maneras. Es decir, el sistema financiero le inyecta una cantidad considerable de miles de millones al gobierno. Y el gobierno gasta más, y bien gastado. Para nada se suspender la inversión pública. Gastar bien y gastar pronto. Así se te va arriba la economía en pocos meses. Hay otros problemas anexos como atacar el tema de las pymes, todo. Eso queremos discutirlo con el gobierno. Más o menos sabemos cómo piensa. Ursúa este problema no lo entendía, era muy monetarista. Este muchacho, he hablado con él, tiene bastante apertura. Andrade, sí, Herrera. Me parece que anda ahí en la palacia. Entonces, un partido tiene el derecho y hasta el deber de abrir el debate político y de abrir el debate económico. Muy bien. Al gobierno le corresponde tomar las decisiones. Bueno, Porfirio, pues se nos ha terminado el tiempo. Le quiero agradecer enormemente que nos haya tomado esta llamada por Zoom y le deseamos la mejor de las suertes en esta contienda. Te agradezco mucho y te voy a felicitar que he estado dándole vueltas en este momento por el título del programa. Muchísimas gracias. Nos mucho en mi generación y para ser elegantes decíamos for the flies. Exacto. ¿Qué significa por si las moscas? Significa un acto de prudencia, un acto de sensatez. Tú haz las cosas con prudencia y observando por si las moscas. Estás tratando de ver un poquito más allá que los demás. Okay. Es una definición. El que ve más lejos. Muy bien. Que prevé. Bueno, es un elogio que te estoy haciendo. Se lo agradezco mucho. Y pues por si las flies, nos despedimos. Nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30. No se lo pierda aquí en Canal 22.